El invierno había devorado todo color del mundo. En el frente oriental, el aire olía a hierro y ceniza, y la nieve se mezclaba con la sangre hasta volverse gris. Yo era enfermera del 46 Hospital de Campaña Soviético, una sombra entre lamentos y cuerpos helados. Cada día atendía a decenas de hombres que ya no volverían a ver la primavera, y cada noche me preguntaba cuántos de ellos recordaban su nombre antes de morir. Aquel amanecer de enero, un convoy de heridos llegó desde las ruinas del Volga. Entre ellos, un soldado alemán, apenas consciente, con el rostro cubierto de hollín y los labios quebrados. No debía tocarlo. Las órdenes eran claras. Los prisioneros enemigos se atendían solo si quedaba tiempo, y el tiempo nunca sobraba. Pero algo en su mirada me detuvo. No era odio, era miedo. Un miedo que no pertenecía a un enemigo, sino a un hombre que había visto demasiado. Mientras le limpiaba las heridas, murmuró mi idioma con un acento torpe. Por favor, escúcheme, antes de morir. Su voz temblaba, y sus dedos buscaron los míos con desesperación. Intenté apartarme, pero sus palabras cayeron como un disparo en medio del silencio. Hay algo que usted debe saber, algo que puede cambiar todo esto. Sentí un escalofrío más helado que el viento. Afuera, los cañones rugían como bestias, pero dentro de esa tienda, el sonido del mundo se detuvo. El soldado me miró con ojos febriles, y en ellos vi una mezcla de culpa y redención. Apreté los dientes, intentando recordar que él era el enemigo. Pero su voz quebrada ya había atravesado esa frontera invisible. Nunca debí escucharlo, porque desde aquel instante, la guerra dejó de ser una lucha entre bandos y se convirtió en una batalla dentro de mi propia alma. Han pasado muchos años desde aquel invierno, pero todavía puedo oler el humo que se filtraba por las costuras de la tienda médica. Algunos recuerdos no se curan con el tiempo. Se incrustan como metralla bajo la piel del alma. Me llamo Irina Petrovna, y durante la batalla de Stalingrado fui enfermera en un hospital improvisado donde la vida y la muerte se confundían a cada minuto. En ese momento no entendí la magnitud de sus palabras. Pensé que eran delirios de un moribundo, un intento de redimirse antes de cerrar los ojos. Pero con el paso de las horas, y luego de los días, comprendí que lo que había oído podía cambiar el rumbo de la guerra y condenar a todos los que lo supieran. Desde entonces, cargué con el peso de una verdad que no me pertenecía, una verdad que me perseguiría más allá del final del conflicto. Antes de continuar con esta historia, quiero invitarte a quedarte conmigo hasta el final. Si te apasionan los relatos reales y las cartas que la guerra intentó borrar, suscríbete a este canal Ecos de la Guerra. Tu apoyo nos permite mantener viva la memoria de quienes fueron olvidados por la historia. Comenta abajo desde qué ciudad nos escuchas. Y deja tu me gusta si alguna vez una verdad te dolió más que una mentira. Esta no es solo una historia de soldados y trincheras. Es la historia de una mujer que escuchó lo que nunca debió oír y que descubrió que, a veces, la verdad no libera. La verdad destruye. El viento atravesaba las lonas del hospital como cuchillas invisibles. El suelo era una mezcla de nieve y barro, y el olor a desinfectante apenas podía ocultar el hedor metálico de la sangre. Aquella mañana, el convoy de heridos había llegado demasiado tarde. Muchos no sobrevivieron el trayecto desde el frente, y los pocos que respiraban lo hacían con la fragilidad de una vela a punto de apagarse. Entre los cuerpos inmóviles, un soldado alemán había sido colocado en una camilla improvisada. Su uniforme estaba hecho jirones, manchado de aceite y ceniza. En su pecho, una insignia ennegrecida apenas dejaba ver el águila del Reich. Su rostro estaba pálido, casi transparente, y cada respiración parecía desgarrarlo desde dentro. Nadie quería tocarlo. Para mis compañeros, era solo otro enemigo que el hielo terminaría por enterrar. Pero algo en su expresión me detuvo. Tal vez fue la manera en que movió los labios intentando pronunciar algo más allá del dolor. Me acerqué,
más por instinto que por compasión. Sus ojos se abrieron lentamente, y por un instante pensé que veía en ellos una súplica que no tenía idioma. Tomé una gasa, limpié la herida en su cuello y vi cómo su mirada se aferraba a la mía, como si necesitara asegurarse de que yo existía. No, no soy su enemigo, susurró en un ruso quebrado, casi infantil. Me quedé inmóvil. Ningún prisionero hablaba nuestra lengua. Pensé que deliraba, pero su voz tenía la claridad de quien guarda un propósito. Por favor, continuó, escúcheme antes de que sea tarde. Apreté las vendas con más fuerza, intentando ocultar el temblor de mis manos. Afuera, un proyectil cayó cerca, y el suelo vibró bajo nuestros pies. Nadie pareció notarlo. En aquel pequeño rincón del infierno solo estábamos él y yo, rodeados por el eco distante de los cañones. ¿Qué quiere decirme?, pregunté, aunque una parte de mí deseaba no hacerlo. Él cerró los ojos, buscando aire. Su voz se quebró entre palabras. Hay un mapa, un plan que cambiará todo. Stalingrado no es el objetivo. No lo entienden. Cada sílaba era un golpe y cada frase una condena. Lo miré, intentando comprender si era un desvarío o una advertencia real. Pero su mirada no mentía. Había visto algo, algo que le costó la vida. Lo llevan en el cuerpo, bajo la piel, dijo, señalando con un gesto débil su costado izquierdo. Aparté las vendas y vi una herida cosida de forma torpe. No era de bala. Al presionar suavemente sentí algo duro, metálico. Mi corazón se detuvo. ¿Qué hicieron contigo?, pregunté. Lo escondieron, murmuró, para que nadie lo encuentre si caemos prisioneros. Las sombras de la tienda se alargaban mientras el frío nos devoraba los huesos. Afuera, los enfermeros gritaban órdenes, y el rugido de los motores alemanes se acercaba desde el horizonte. Debe entregarlo a alguien de confianza, susurró él, ya sin fuerzas. Si lo hallan, si lo abren, la ciudad caerá antes del amanecer. Le tomé la mano. Estaba helada, sin vida. Intenté hablar, pero ya no me oía. Su cabeza cayó hacia un lado y sus labios se abrieron por última vez. Lo que fuera que cargaba dentro, ahora me pertenecía a mí. Y en ese instante, supe que no solo había muerto un hombre, también había nacido un secreto. Esa noche, mientras el hospital se hundía en silencio, mi mente repetía sus últimas palabras. Bajo la piel, tomé una lámpara y regresé a la mesa donde yacía el cuerpo del soldado. La guerra me había obligado a salvar vidas, pero esa noche me obligó a profanar una para descubrir la verdad. El cuerpo del soldado yacía frente a mí, inmóvil, cubierto por una sábana empapada de sangre. Afuera, el viento golpeaba la lona de la tienda como si quisiera arrancarla de cuajo. Todos dormían o fingían dormir. Nadie debía saber lo que estaba a punto de hacer. Encendí una lámpara de queroseno, y su luz temblorosa proyectó mi sombra sobre la pared. Por un instante, tuve la sensación de que alguien más respiraba conmigo en esa oscuridad. Retiré lentamente las vendas que cubrían su costado. La sutura era reciente, hecha con torpeza, como si la hubiese practicado en plena retirada. La piel estaba inflamada, y el hilo ennegrecido por la sangre seca. Respiré hondo. Mis manos temblaban, no por miedo, sino por la certeza de que estaba cruzando una línea que no debía cruzar. Tomé un bisturí. La hoja brilló bajo la luz amarilla. Recordé mi juramento como enfermera: salvar vidas, nunca profanarlas. Pero la guerra había distorsionado todo significado. Corté despacio, sin dejar que la mente pensara demasiado. Un hilo de sangre tibia corrió por su costado. Introduje los dedos y sentí algo duro, envuelto en tela encerada. Lo extraje con cuidado. Era un cilindro metálico, del tamaño de un pulgar. En su superficie, unas letras grabadas en alemán. Intenté leerlas, pero la sangre las cubría. Lo limpié con una gasa. Abteilung 12, Geheim. Departamento 12, secreto.
El corazón me latía con tanta fuerza que temí que alguien pudiera oírlo. Guardé el cilindro dentro de mi abrigo. No sabía qué contenía, pero el peso de aquel objeto me pareció más denso que el plomo. En ese instante escuché pasos. Cerré la herida apresuradamente, volví a cubrir el cuerpo y fingí que estaba revisando los registros médicos. Era el capitán Orlov, el jefe médico del hospital. Sus botas estaban cubiertas de barro congelado, y su mirada, tan fría como el invierno. «¿Qué haces despierta, Petrovna?», preguntó. «El soldado alemán murió hace unos minutos. Estoy completando el informe». Su mirada se posó un segundo sobre la camilla, luego en mí. «No pierdas el tiempo con basura enemiga», dijo, y salió sin esperar respuesta. Cuando se fue sentí las piernas vacilar. Me quedé allí, sola, con el eco de sus pasos y el corazón desbocado. Afuera, los bombarderos rugían sobre la ciudad. Me acerqué a la lámpara y observé el cilindro una vez más. Intenté abrirlo, pero estaba sellado con una capa de resina endurecida. No era algo improvisado. Alguien lo había preparado para resistir el fuego, el agua y el tiempo. Guardé el objeto dentro de mi bolso médico. Si alguien lo encontraba, diría que era material quirúrgico. Me recosté unos minutos, pero el sueño no llegó. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro del soldado. «Si lo hallan, la ciudad caerá antes del amanecer». Sus palabras se repetían como un rezo maldito. A la mañana siguiente, el hospital amaneció bajo fuego de artillería. Una bomba cayó a menos de 100 metros. Las ventanas estallaron, los pacientes gritaban. Aproveché el caos para salir por la parte trasera con el bolso pegado al pecho. La nieve me cegaba y el aire estaba lleno de ceniza. No sabía a dónde ir, solo que debía alejarme. Caminé durante horas entre ruinas y cuerpos congelados. Cada paso me hundía más en el silencio de la ciudad destruida. En medio del vacío, comprendí que no cargaba solo un secreto. Cargaba una sentencia. Y lo peor no era el miedo a morir. Era la certeza de que, a partir de ese momento, ya no pertenecía a nadie, ni siquiera a mi propia patria. El frío era tan intenso que dolía respirar. El aire cortaba la piel como cuchillas de vidrio, y cada bocanada se sentía como un castigo. Caminaba sin rumbo entre las ruinas de Stalingrado, con el bolso apretado contra el pecho. La nieve caía sobre cadáveres que nadie tendría tiempo de enterrar. A veces, el viento levantaba pedazos de papel carbonizado, cartas, fotografías, fragmentos de vidas que se deshacían en el aire. Todo era silencio, salvo por el lejano retumbar de los cañones. Sabía que no podía volver al hospital. Si Orlov descubría lo que había hecho, me acusaría de espionaje o traición. Y en tiempos de guerra, la traición no se perdonaba, se ejecutaba. El cilindro metálico pesaba dentro de mi abrigo como una condena. Intenté no pensar en ello, pero la mente no obedece cuando el miedo ya ha tomado el cuerpo. Me refugié en una casa derrumbada, donde aún quedaban rastros de una familia que alguna vez vivió allí. Un zapato de niño, una muñeca sin cabeza, una taza rota sobre la mesa. Encendí una pequeña llama con un trozo de papel y me senté en un rincón, abrazando las rodillas. El sonido del viento colándose entre los huecos me recordó que, aunque estuviera viva, todo a mi alrededor estaba muerto. Intenté abrir el cilindro otra vez, raspando la resina con un bisturí. El metal estaba helado. Después de varios minutos, un chasquido sordo me indicó que había logrado romper el sello. Saqué con cuidado un pequeño rollo de papel encerado. Lo desenrollé lentamente. En su interior, una serie de líneas, coordenadas y nombres. Reconocí de inmediato una palabra, Volga, y otra, Operación Tormenta de Acero. No entendía todo, pero lo suficiente para sentir el terror recorrerme la espalda. Era un plan de ataque, no soviético, sino alemán. Un contraataque a gran escala, dirigido a rodear las líneas soviéticas por el sur, donde las defensas eran más débiles. Si el alto mando no lo sabía, Stalingrado estaba a punto de ser tragada. Doblé el papel
y lo guardé de nuevo. Sabía que debía entregarlo, pero ¿a quién? Nadie creería mi historia. Una enfermera, sola, portando documentos secretos de un soldado enemigo. Eso no era valentía, era suicidio. Aún así, no podía quedarme de brazos cruzados. Si el enemigo atacaba como decía ese documento, miles morirían, tal vez millones. Esa noche escuché pasos fuera del refugio. Apagué la llama de inmediato y contuve la respiración. Dos hombres hablaban en ruso, pero con un tono seco, casi ensayado. No eran soldados regulares. «Ella tiene algo», dijo uno. «El capitán Orlov la busca. Revisaremos cada edificio». Mis manos sudaban. Me deslicé hacia el sótano y me oculté tras una pared caída. Uno de ellos empujó la puerta. La linterna iluminó la habitación y el haz de luz pasó a centímetros de mi rostro. Contuve el aire. El silencio era insoportable. Luego, los pasos se alejaron y el sonido del viento volvió a dominarlo todo. Esperé varios minutos antes de moverme. Cuando salí, la noche había caído por completo. Sabía que no podía quedarme allí. Tenía que llegar a las posiciones del ejército en la orilla oriental del Volga. Allí quizás alguien me escucharía, o al menos me ejecutaría con justicia. Comencé a caminar hacia el este, siguiendo las sombras. El cielo estaba cubierto, y las luces de Bengala pintaban el horizonte de rojo. Cada explosión iluminaba la ciudad como un espectro de fuego. Me movía entre los escombros, esquivando cuerpos y proyectiles sin pensar, solo sobreviviendo. Cada vez que escuchaba voces, me escondía. Cada vez que creía ver una figura, sentía el corazón detenerse. A medianoche llegué al borde del río. El Volga estaba casi congelado, cubierto por una capa quebradiza de hielo. En la otra orilla se veían las sombras de los puestos soviéticos. Era mi única salida, pero también una sentencia si el hielo cedía. Me arrodillé, miré el cilindro en mi mano y comprendí que ya no huía por mi vida, sino por una verdad que nadie quería oír. Y aún así, crucé. El hielo crujía bajo mis botas con un sonido que me hacía contener la respiración. El Volga se extendía frente a mí como una inmensa tumba blanca. A lo lejos, las bengalas iluminaban el cielo con tonos anaranjados, y cada explosión en la orilla opuesta hacía vibrar la superficie congelada. Llevaba el cilindro atado al cuerpo, dentro de la tela de mi abrigo, y cada paso me recordaba que no huía de los alemanes, sino de los míos. Avancé despacio, probando el hielo con la punta del pie. El viento me golpeaba el rostro y el frío calaba hasta los huesos. A mitad del cruce, un proyectil cayó en algún punto del río. El temblor fue tan fuerte que el hielo se agrietó a pocos metros. Corrí sin pensar, resbalando con el corazón en la garganta. Oí gritos, no sabía de dónde, voces rusas, furiosas. No eran alemanes. Me habían seguido. Volteé y vi sombras moverse entre el humo. Eran 3 hombres, y uno de ellos llevaba una linterna. Brilló por un instante en mi dirección, revelando mi silueta sobre la superficie blanca. Un disparo rompió el aire. El sonido rebotó en el hielo como un trueno. Me agaché instintivamente y comencé a correr. Otro disparo. El hielo se resquebrajó bajo mis pies. Caí. El frío del agua me arrancó el aliento. Era un dolor insoportable, como si 1000 agujas se clavaran en mi piel. Intenté nadar, pero el abrigo me arrastraba hacia abajo. En un último intento, logré asirme a una placa de hielo y me impulsé hacia la superficie. Salí jadeando, temblando, las manos entumecidas. No podía sentir los dedos. Seguí arrastrándome sobre el hielo resbaladizo hasta alcanzar la orilla oriental. Allí, 2 soldados soviéticos me apuntaron con sus fusiles. Uno gritó algo que apenas entendí. No podía hablar. Me desplomé. Antes de perder la conciencia, sentí que alguien revisaba mi abrigo. Unas manos encontraron el cilindro. Quise gritar, pero todo se volvió negro. Desperté horas después en un refugio. El olor a humo y queroseno me devolvió a la realidad. Estaba envuelta en una manta, tiritando. Frente a mí,
Un oficial de rostro enjuto y uniforme impecable me observaba. Su insignia brillaba bajo la luz débil. «Enfermera Petrovna», dijo con voz serena, «hemos encontrado algo interesante entre sus pertenencias». Su mirada descendió hacia el cilindro, que ahora reposaba sobre una mesa. «¿Dónde lo consiguió?», preguntó. Mi garganta estaba seca. Dudé unos segundos antes de responder. «Un prisionero alemán murió en el hospital. Lo tenía dentro del cuerpo». El oficial se inclinó hacia mí, sin apartar la vista de mis ojos. «¿Sabe lo que contiene?», negué con la cabeza. «Entonces, ¿por qué arriesgar su vida por algo que no comprende?». No supe qué responder. Me di cuenta de que, en ese lugar, la verdad era un arma que podía volverse en mi contra. El oficial abrió el cilindro con un cuchillo y extendió el papel sobre la mesa. Lo observó en silencio, y vi cómo su expresión cambiaba. «Esto no puede salir de aquí», susurró. Guardó el papel en su bolsillo y apagó la lámpara. «A partir de este momento usted no vio nada. ¿Entendido?». Mi corazón se aceleró. Comprendí que el secreto ya no me pertenecía, pero tampoco estaba a salvo. «¿Qué va a hacer con esa información?», pregunté. Él se detuvo en la puerta. «Salvar la guerra», respondió sin mirar atrás. Pero su tono no sonaba a victoria, sino a resignación. Esa noche no pude dormir. Las palabras del oficial resonaban como un eco hueco. Salvar la guerra. ¿Qué significaba eso realmente? En la penumbra del refugio, supe que el enemigo no siempre llevaba un uniforme diferente, y que a veces la lealtad no se mide por a quién sirves, sino por lo que estás dispuesto a callar para sobrevivir. Los días siguientes se desdibujaron entre interrogatorios y silencio. No sabía exactamente dónde estaba. El refugio se hallaba en algún punto de la orilla oriental del Volga, protegido por un bosque de árboles secos que parecían vigilarlo todo. Cada mañana me hacían las mismas preguntas. ¿Quién me había dado el cilindro? Si lo había leído. Si había contado a alguien más. Respondía lo mismo, palabra por palabra. Pero cada respuesta parecía importarles menos que el miedo que veían en mis ojos. El oficial que me había interrogado la primera vez se llamaba Korolev. Su tono nunca subía de volumen, pero cada frase era como un cuchillo envuelto en terciopelo. Un día me dijo algo que no supe olvidar. «En esta guerra, camarada, la verdad no se busca, se administra». No supe si era una amenaza o una advertencia. Me asignaron nuevamente a tareas médicas, aunque bajo vigilancia. Donde fuera, había alguien observándome. A veces creía sentir pasos detrás de mí cuando caminaba al depósito. Otras veces, una figura con abrigo oscuro parecía desaparecer cada vez que giraba la cabeza. En el hospital improvisado, nadie hablaba conmigo más de lo necesario. Mi nombre se había convertido en un rumor. Una noche, mientras revisaba vendas, escuché un susurro en el pasillo. Me asomé. 2 oficiales conversaban junto a la puerta del almacén. «El documento está en manos del Comando Especial», dijo uno. «¿Y la enfermera?», preguntó el otro. «Manténganla viva. Por ahora. Si habla, sabremos con quién». El frío recorrió mi espalda. Retrocedí en silencio, sintiendo que el aire se volvía más espeso con cada respiración. Desde ese momento, mi rutina se convirtió en un acto de supervivencia. Cada palabra, cada mirada debía medirse. En medio del caos de la guerra, había aprendido a curar heridas, pero no sabía cómo curar la desconfianza. Miraba a los heridos y pensaba, algunos morirán por la verdad, otros por ocultarla. Un día, mientras distribuía morfina, un soldado me llamó desde su camilla. Tenía el rostro cubierto de vendajes, pero su voz me resultó familiar. «Petrovna, el alemán, lo conocí». Me quedé inmóvil. «Era de inteligencia», susurró. «Lo enviaron aquí para advertirnos, pero lo descubrieron. No todos los secretos del enemigo son suyos. Algunos son nuestros». Antes de que pudiera preguntarle más,
El soldado cerró los ojos y no volvió a abrirlos. Esa frase cambió todo. Si el alemán intentó advertirnos, ¿por qué coser el mensaje dentro de su cuerpo? ¿Por qué ocultarlo si su propósito era salvar vidas? A menos que no confiara en nadie, o que el mensaje no fuera para nosotros, sino contra nosotros. La confusión me carcomía el alma. La guerra, comprendí, no solo se libraba en los campos, sino dentro de cada conciencia. Esa misma noche, el capitán Korolev me llamó a su oficina. En el escritorio había una lámpara encendida y, junto a ella, una carpeta marcada con mi nombre. «La ciudad está cayendo», dijo sin levantar la vista. «Usted va a ser transferida al norte. Nueva unidad médica». «¿Por qué yo?», pregunté. «Porque ha demostrado discreción». Me entregó un papel sellado. En él, una orden de traslado sin fecha. Salí de la oficina con el corazón encogido. Discreción. Esa palabra sonaba a elogio y sentencia a la vez. En la oscuridad del pasillo, alguien me observaba desde las sombras. Reconocí una silueta, el mismo hombre que me había seguido en el hospital de Stalingrado. Cuando nuestras miradas se cruzaron, desapareció. No era una coincidencia. Me estaban guiando o vigilando. Tal vez ambas cosas. Esa noche, me senté junto a una ventana rota y miré hacia el cielo. La nieve caía en silencio, cubriendo la tierra como una mortaja. En mis manos, aún podía sentir el peso del cilindro, aunque ya no lo tenía. Comprendí que el secreto había cambiado de dueño, pero el miedo seguía siendo mío, porque hay verdades que no se entierran con los cuerpos. Se entierran dentro de los vivos. El tren que me llevaba hacia el norte avanzaba lentamente entre campos cubiertos de nieve y ruinas. Dentro del vagón, el silencio era absoluto, solo interrumpido por el crujido del metal al contraerse por el frío. Me habían dicho que el destino era una unidad médica temporal, pero nadie mencionó el nombre del lugar. A mi alrededor, soldados exhaustos dormían con las armas sobre el regazo. Yo mantenía el papel de traslado entre las manos, como si al soltarlo todo desapareciera. Las horas pasaron sin medida. En algún punto del trayecto, el tren se detuvo abruptamente. Un oficial subió al vagón y comenzó a revisar documentos. Cuando llegó a mí, sus ojos se detuvieron un segundo más de lo necesario. «Enfermera Petrovna», dijo en voz baja. Su traslado ha sido reconsiderado. Su tono era demasiado tranquilo para ser honesto. «¿Qué significa eso?», pregunté. «Significa que usted verá con sus propios ojos por qué el silencio es un deber». Nos bajaron a todos. A lo lejos, el aire estaba cargado de humo y fuego. Caminamos entre filas de barracones y columnas de prisioneros que cavaban bajo la nieve. El olor a queroseno y carne quemada me revolvió el estómago. Reconocí los uniformes, prisioneros alemanes capturados en el frente. Algunos apenas podían mantenerse en pie. Entre ellos, vi rostros que parecían pedir perdón sin palabras. El oficial me llevó a una carpa donde se amontonaban mapas y equipos de comunicación. «Esto es el resultado de su secreto», dijo señalando hacia afuera. Sobre una mesa desplegó un mapa. Las líneas rojas y azules se entrecruzaban en el mismo punto. El sur de Stalingrado. La operación que el cilindro mencionaba había sido interceptada. El ejército soviético contraatacó primero, sellando la trampa. «Miles de enemigos murieron congelados en la estepa», dijo el oficial. Hizo una pausa. La piel se me heló. «Salvar la guerra», había dicho Korolev. Ahora entendía. La información había sido usada, sí, pero no para evitar una masacre, sino para acelerarla. El alto mando había sacrificado hombres deliberadamente para cerrar el cerco. El secreto no había salvado a nadie. Había alimentado el monstruo. Esa noche no pude dormir. Me senté fuera de la tienda, viendo el fuego devorar la nieve. Cada chispa era una vida perdida. Un soldado se acercó con una taza de té. «Dicen que usted fue la que trajo el mensaje», murmuró. No respondí. «Tal vez no lo sepa, pero gracias a eso, ganamos».
Lo miré con tristeza. ¿Ganamos? Repetí. Nadie gana cuando la verdad se compra con sangre. Los días siguientes fueron un desfile de cuerpos y silencio. Atendía a los heridos sin preguntar sus nombres, sin mirarles los ojos. Cada vendaje era una mentira que intentaba tapar el agujero moral que me consumía. En la distancia se escuchaban explosiones cada vez más lejanas. La guerra avanzaba hacia el oeste. Pero dentro de mí, el frente seguía ardiendo. Una tarde, Korolev apareció en el campamento. No lo veía desde la noche en que me quitó el cilindro. «Hizo bien, Petrovna», dijo mientras observaba los cuerpos alineados bajo la nieve. «No todos son capaces de callar lo que saben». Su voz sonaba casi paternal, pero sus ojos estaban vacíos. «¿Y usted?», pregunté con rabia contenida. «¿Puede dormir después de esto?». Él sonrió levemente. «Duermo mejor que los muertos». Sus palabras fueron un golpe. Comprendí, en ese instante, que no había hombres buenos o malos en esa guerra, solo sobrevivientes dispuestos a creer que su silencio tenía un propósito. El mío, en cambio, ya no tenía sentido. Aquella verdad, que tanto había intentado proteger, se había transformado en un instrumento de destrucción. Esa noche, escribí mi último informe en una hoja manchada de sangre. No sabía si alguien lo leería. Afuera, la nieve seguía cayendo, cubriendo todo lo que el fuego no había consumido. En mi carta, solo dejé una frase. La verdad duele más que la lealtad, porque te obliga a mirar el rostro del enemigo y descubrir que es el tuyo. Han pasado muchos inviernos desde entonces. Las heridas del cuerpo cicatrizaron, pero las del alma permanecen abiertas, como las trincheras que la nieve nunca logró cubrir. A veces, cuando cierro los ojos, vuelvo a ver aquel hospital, las sombras, el humo, y el rostro de aquel soldado alemán que me pidió que escuchara su verdad. No fue su voz la que cambió mi vida, sino el peso de lo que callé después. La guerra terminó, dicen. Pero para quienes guardamos secretos, la guerra nunca termina. Nadie escribió mi nombre en los libros, y nadie sabrá lo que realmente ocurrió bajo la piel de aquel hombre. Tal vez sea mejor así. Porque si algo aprendí en el frente oriental, es que la verdad no pertenece a los vencedores ni a los vencidos. Pertenece a los muertos. Hoy, mientras el invierno vuelve a cubrir la tierra, dejo estas palabras para quien aún crea que el silencio es un acto de lealtad. No lo es. El silencio es una condena que se alimenta de memoria. Y aunque el mundo haya olvidado mi rostro, sé que en algún rincón del tiempo todavía se escucha mi voz, mi verdad.